Charla en crudo. Tratamos siempre de llevar cultura a través de una conversación con alguien que trabaje, que nos pueda entregar el mensaje que hemos dicho de tan necesario en estos tiempos de cultura. Estamos con Cristina Domenech, escritora. Vamos a hablar de la lectura, de la escritura, de la editorial. Vamos a hablar de su hija Delfina. Vamos a hablar de un taller de escritura que Cristina hizo en un penal, en una cárcel en Allende los Andes, en Argentina. Muchas gracias, Cristina. ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta de compartir esta charla con ustedes y con este pueblo que quiero tanto, que me es tan querido. Tenemos solo una pequeña cosa que nos separa, enorme, pero en Claro. fin, pequeña para el corazón. Sí. Oye, hablamos de los libros. ¿Qué son los libros, Cristina? Los libros son mis fantasmas, mis amigos, lo mejor que me pasó en la vida y, y creo que son el lenguaje hecho cuerpo y todos somos lenguaje. Finalmente, todos somos un libro, aunque no lo sepamos, que camina por ahí. Ahora, los libros tienen, hay roles a través del libro, está la escritura, está el leer un libro, está editar un libro. Tú has desarrollado esos roles, esas maneras de acercarse al libro. ¿Qué nos cuentas de eso? Sí, esas maneras o esas manías, porque el libro es como lo más importante que tenemos a la mano. Y aparte, alguna vez me preguntaron por qué escribía. Y yo digo, eh, yo no escribo, a mí se escribe a través mío, yo no puedo no escribir. Escribo para vivir, escribo para respirar, escribo para existir. Lo que no quiere decir que todo eso que yo logro escribir, después no de un trabajo terrible para que con mi autocrítica, con mi super yo o con el superhombre nietzscheano, diga esto no vale la pena que nadie lo lea o de repente esto puede hacer alguna diferencia o esto ya no me pertenece y se hace otro y se va. Entonces ese libro del mundo va creciendo y ya no, tampoco soy parte de eso, es raro. Es como mágico el tema de la literatura, muy mágico. ¿Y eres muy rigurosa contigo, con lo que escribes? ¿Cuánto de eso cuánto de eso se publica y en consecuencia cuánto de eso no se publica? ¿Cuáles son los Eh, parámetros que utilizas? mm, no he tenido, trabajé mucho, mucho toda mi vida y no tuve una producción tan vasta, tan grande, porque cuando uno da muchas clases, siempre decimos con un colega, que los dos hemos dado muchas clases y hemos integrado muchos grupos, que gran parte de nuestra escritura se va en los márgenes de nuestros alumnos, ¿no? Y ahora, desde que dejé por la pandemia, yo en ese momento estaba trabajando, que esto no lo hablamos, estaba trabajando en una fundación en el barrio 31, que es un barrio carenciado, una villa, como nosotros le decimos acá, y, y entonces ahí no teníamos elementos técnicos como para seguir adelante con el proyecto, y entonces, bueno, yo tuve, para sostener el espacio, invitaba a poetas, y entonces en un momento me encontré, como no había tecnología, tenía un celular copiando otro celular, más mi computadora, más el Zoom, todo, y dije, y tenía de invitado esa tarde, o esa era de mañana, a Teuco Castilla en mi espacio, que lo deben conocer, pues es un gran poeta argentino y un gran amigo. Entonces ahí dije, se acabó, me cansé, porque además yo estaba proponiendo armar un libro, justamente con los trabajos de ellos, y desde la fundación me dijeron, bueno, no es momento, que el ego de la escritura, no sé qué cosas me dijeron, que dije hasta aquí llegué. Yo aparte dije, no voy a cobrar un sueldo de una fundación si yo no trabajo. Me decían, bueno, hacer a plancha por ahora. No, 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 renuncié ahí mismo. Y eso para mí fue muy liberador, porque ahí me pude poner a escribir y a leer todo lo que se me da la gana. Y la verdad que a veces tengo ahora un libro, estoy acompañando a un viejísimo alumno, que sigue siendo muy joven porque era muy pequeño cuando empezó a ser mi alumno,
tenía 17 y ahora tiene 40 y pico. Igual le dije que no podía verle el libro, bueno, fue casi como que me obligó. Son esas obligaciones que uno toma con cariño. Y en este momento prácticamente eso, algún texto que me haciendo el texto de otro. Entonces estoy haciendo un trabajo con mis horas de escritura que la verdad que creo que hace muchísimos años que no hago. Mm. Así que estoy muy contenta. Y de todo lo que en general tengo ahora estoy escribiendo 2 libros de poesía y uno de los dos se llama algo así como Los Desterrados o Los Desheredados o algo similar, que son todos los desechados de todos los libros, los poemas que no fueron, para ver qué hago con eso, porque ahí tiene que haber una unidad. De todos los que fueron descartados, yo estoy tratando de buscar un hilo conductor que los haya hecho no ser dignos de aquel libro, entonces, ¿a dónde pueden ir? Oye, O qué sea, maravilla. Es como el computador, cuando uno elimina, aún no se elimina. Hay una etapa ahí intermedia que uno después puede recuperar. Qué bueno. no sé qué va a pasar, ¿no? Porque algunos, porque me gusta el corazón que yo puse ahí, no me gustan los poemas, entonces tal vez los puedo reescribir, Yo pero recién soy, perdón, suficientemente rigurosa para no publicar cualquier cosa, porque soy muy exigente dentro de lo que puedo, ¿no? bueno, Obviamente. yo te había preguntado, quiero ahondar en eso. Ahí hay un criterio personal. ¿Eres tú la que no le gusta? O de alguna manera estás pensando en el otro cuando decides no publicar lo que escribiste? No, nunca pienso en el otro, pienso en lo mejor de mí y siento que cuando el poema no tiene lo mejor que de mí, ahí es donde lo pongo stand-by. O Digo, sea, acá sigue siendo tú la medida, digamos. Cuando no sientes que no pusiste o que no está todo lo tuyo, lo desechas. ¿Es así? que está lo mío, pero que no encontré el lenguaje todavía para que se entienda que me pongo desde el lado de la lectora y digo, acá falta algo y cuando no encuentro qué, lo busco y un día Eureka va apareciendo, ¿no? Mm, Todo aparece. Si uno lo busca, a veces tarda, pero bueno. mm. Y esa lectora sigue siendo tú entonces. Si es que sigue siendo tú Sí, la medida. cuando ya creo que está, por ejemplo, tengo una hija mía que no tiene nada que ver con la literatura, es una excelente lectora, entonces le digo, che, esto, fíjate acá, me dice. Mm, Bueno, voy y me fijo. Mi marido, que se dedica al campo, a la agronomía y demás, viaja por todo el país, qué sé yo, le digo, tampoco acá, todos van opinando, lectores que mm, no tienen contaminación académica, es a pura estética, a puro lector, ¿no? Y bueno, y siempre eh, somos 2, 3, 4 amigos que nos leemos y que damos nuestra opinión, mm, pero ya con poemas muy armados, que es un detalle, una palabra, alguna repetición que a veces se nos pasa, con la mm, obsesión de la escritura, alguna cosa, decir, che, acá, sí, ya sé que está repetido, pero, y fíjate, como que no va a esa, no sé, detalles mínimos, ¿no? mm. Pero sí, es Eres, como eres, la comunidad Cristina, de escritores y de lectores. sí, claro, la opinión siempre es bienvenida. Eres poeta, sin embargo, has escrito una novela, No queda más que viento. ¿Cambia mucho el lenguaje? El poeta puede pasar si es que es así, corrígeme, el poeta puede pasar al campo, a la vereda del prosista y después ir al otro lado, ¿es el mismo lenguaje? ¿Son las mismas reglas? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, claramente no son las mismas reglas porque tenés una gramática que tenés que respetar hasta un cierto punto. Uno no puede obturar el sentido en una narrativa, pero sí el valor de la metáfora no se pierde nunca y con la novela mía, este, ¿cómo fue que me definió alguien hace poco? Que no era una narradora. eh, que era que era una prosa, como una prosa poética, que la poesía está, que se nota que hay una poeta detrás de esa escritora. Sí, eso quiero, te escucho. No, eso, como que hay un modo en donde el lenguaje se articula, lo tan obvio, lo tan evidente, donde cuando la metáfora te atrapa, incluso para vivir, ya la literalidad es bastante inútil, en ese sentido lo digo. Mm. Sí, podríamos decir que la fuente, el principio generador se une, porque
em, cuando tú haces, cuando tú creas poesía y creas novela, ¿se reconoce a la misma persona? ¿Eso es lo que me diste a entender, lo que me dice? Yo, a ver, es muy difícil hablar de la propia escritura y a mí en general no me gusta mucho tampoco, pero podría decir que sí, hay gente que me conoció por la novela y no sé si se le plantea, es una poeta, no es una poeta, tampoco me importa mucho. Mm, Pero sí creo que es un plus para uno manejar el lenguaje poético al momento de escribir prosa. Creo que es un plus. mm. Oye, bueno, conversamos antes de comenzar a grabar y yo me quedé con dos sensaciones. Me quedé con la sensación de la creación, después de escucharte atentamente, dentro de las limitaciones que uno tiene para escuchar al otro. Y me saltaron dos adjetivos, que era la creación y el dolor. Yo, sin embargo, los unía. De alguna manera, uno alimentó al otro, seguramente, uno con el otro. Seguramente habría muchas palabras como para definir cómo se relaciona en tu creación el dolor y el dolor con la creación. ¿Te parece que hablamos primero de eso en términos generales, si te parece? Sí, en términos generales, yo creo que el dolor y cualquier forma de marginalidad, porque el dolor también, no, la verdad que se me está ocurriendo ahora, no sé si alguna vez yo lo puse en la categoría de un margen, pero creo que sí, porque el viaje del dolor hacia la dicha tiene un lugar liminal, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que está muy relacionada a la creación, porque como la palabra es salvadora, donde aparece la palabra, aparece el alivio, siempre, de cualquier cosa, aunque sea de una historia que nos pone muy felices, que nos tiene en un clímax, donde uno lo cuenta ya está como más relajado. Siempre, donde hay palabra, hay algo que se instala y que se construye desde un lugar de tranquilidad, se tranquiliza uno y se sublima cualquier estado de exaltación a través de la palabra, incluso con un verso exaltado, qué sé yo, con un panegírico, con lo que sea. Donde aparece la palabra, aparece la tranquilidad para mí. Y yo de chica utilicé muchísimo el recurso de la escritura. Vengo de una familia de una generación donde la palabra, pese a que mi familia era en Argentina, una familia europea, este, pero bueno, era otra generación, era otro mundo, era otro siglo realmente, otro siglo. Y, y bueno, y a veces el calla, come y calla, funcionaba, ¿no? Y uno tenía que callarse la boca y yo llegaba a mi cuarto y ahí tenía mis papeles y bueno, y siempre escribí desde que me acuerdo. Cristina, ¿podemos hablar de, de la poeta, Delfina Golda Aracena? Delfina Goldaracena fue hay una canción muy linda de Jorge van der Molle, que lo deben conocer, el gran cantautor, poeta, escritor de tantas canciones que uno ni sabe que son de van der Molle, porque las han cantado todo desde Cantilo, Spinetta, García, han cantado las canciones de van der Molle. Yo creo que no hay quien no ha cantado canciones de van der Molle. Y tiene una canción que se llama Diamante, y en esa canción Van der Molle dice, me han regalado un diamante, no sé qué hacer con tanta luz. Y de alguna manera era eso, ¿no? Delfina era la cuarta, con tres hermanos más grandes. Su hermana mayor tenía 12 años cuando ella nació, así que la mayor tenía 12 años y la bebé tenía cero. Y entre medio había uno de 10 y uno de 7. Así que era el de 7 años y la bebita, ¿no? Y fue como un haz de luz así, tremendo, que llegó a la casa y duró y duró y duró y duró hasta que se acabó. Y ella empezó a escribir, a relacionarse con todos los escritores que había en mi casa por los talleres, por los alumnos y demás, y era como una colita rutera mía. Ella iba a todos lados por ahí, me invitaban a mí a leer y me decía, puedo ir, puedo ir. La conocía todo el mundo a Delfina, como era brillante en el colegio.
iba a un colegio bilingüe, se acostaba a cualquier hora, se levantaba a las 7 de la mañana, estaba en su colegio, tenía unas notas brillantes, entonces era, déjame ir, mamá, me porto bien, me levanto, no protesto y tengo buenas notas, ¿no? Eso era portarse bien para ella. Entonces ella vivía una vida de niña, pero también tenía un mundo, un submundo que era el mundo de la poesía desde los 7 años, era muy chiquita. Y además como escribía, en realidad ella empezó a conocer el mundo de la poesía cuando fue a presentaciones de libros míos. Entonces ahí ella escribía cosas y se las leía a los escritores que estaban por ahí. Entonces todo el mundo empezó a darle un poco de corte y a decir, bueno, presento un libro, trae la Delfina, que venga Delfina. O sea, Delfina pasó a ser parte de la comunidad de poetas de Argentina a los 8 años. O sea que era, como una mascota así, genial. Me acuerdo con Jorge Spinelli, que lo perdimos hace un tiempito, un gran escritor de haikus. Entonces me dice, hola, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo está tu hija? O sea, lo único que les No importaba te era creo. saber cómo estaba Delfina. Yo era como un agregado en la vida de la poesía con Delfina al lado. Y una gran felicidad. Oye, antes de comenzar a esta charla, porque tú me lo sugeriste, vi un video de Luis Alberto Spinetta, donde recita la poesía de Delfina y parte diciendo que es y que ya en ese momento era y que habría sido una tremenda poeta, Delfina Goldaracena. Sí, exacto. En el año, ella, para contarle un poco a la audiencia que no tiene idea por qué se fue esa luz, en el año 2006, ella tenía 16 años recién cumplidos, se fueron con su colegio, la Escuela Ecos, a un viaje solidario a Chaco a trabajar a una escuelita de la que ellos son padrinos al día de hoy, que es una escuela en Quitilipi, Chaco, y se quedaban 4 días trabajando ahí y a la vuelta un camionero totalmente borracho que había parado en la ruta a almorzar, se estrella o a comer, no sé, se estrella con el camión donde iban los chicos y mueren unos cuantos chicos, mueren eh, 9 chicos y una profesora. Una tragedia. Sí, una tragedia, un asesinato más que una tragedia, porque eso se podría haber evitado y la tragedia no. Así que desde la concepción griega de la tragedia, uno trata, pero no hay forma de evitarlo. Acá, si el Señor no hubiese tomado vino, estarían vivos todos los chicos. Mm. En ese sentido lo digo. Oye, estás con una luz preciosa atrás tuyo, cuando te mueves aparece un rayo de luz maravilloso. Es que no lo ves, ahí aparece. Ajá, Eh, ¿te Cristina, molesta? no, al contrario, lo encuentro maravilloso, porque Ah, estás hablando un tema es una tan... lucecita en el Sí, techo. sí, cuando hablas de Delfina sobre todo, entiendo que fue, si sigue siendo una luz, porque a lo mejor nadie se va, ¿ah? Los poetas tampoco se van No, y los no, por poetas dejan supuesto su que no. escritura. ¿Hay algo de ella que pudiésemos leer, que pudieses leer? Si a Vos ti te parece. ya me habías pedido y miré unas cuantas cosas y como voy a mostrar el libro de Delfina se llama Tiempo Efímero y mi segundo hijo, que es diseñador gráfico, diseñó esa tapa increíble, pero vos sabés que siempre a veces que me piden leer algún libro de Delfina o algo así, es muy loco porque me quedo leyendo los poemas y algunos que ni me los acuerdo, entonces es como que me olvidé de. Espérate que voy a prender una luz porque tengo muy mala luz para leer. Acá, no, ¿qué es esta? Sí. Tengo muy mala luz para leer. Ahora sí. Disculpa, ¿Delfina te mostraba su poesía? Sí, claro. Ella escribía una cosa Era, y venía y me decía, mamá, mira, y yo jamás le dije nada. Lo que ustedes ven ahí es en bruto. sí, Hay hasta, hay un poema había una vez Jorge Arturo, que es un poeta tico, no sé si lo conocen, creo que murió Jorge Arturo. Estaba en casa, habíamos vuelto de un encuentro internacional en Rosario, y yo creo que lo había traído en mi auto, no, ya no me acuerdo, es hace muchos años, y estaba almorzando en casa y viene Delfina y dice, mamá, 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 mira, escribí este poema. Y era de unos patos, a ver si lo tengo, no, no lo encuentro. Pero el poema empezaba, a ver.
dice algo así como, y aquí estaban los patos goceando, acá está. Esto tenía, no sé, 7 años o menos tal vez. El poema se llama Los patos. Y allí estaban los patos goceando de la vida, volando al compás del viento, en fabulosas bandadas, con esas alas que tienen, tranquilamente vuelan, ni muy rápido ni muy despacio, viven sobre el aire, duermen sobre el aire y deben tener ángeles de cría. Qué lindo sería ser un pato y saber todos los secretos. Delfina. Claramente es un poema de una niña, y después acá otro que ella estudiaba piano. Y fue creo que el mismo año de los 7, de los 8 años, 7 años tenía. Y escribe este poema que cuando me lo vino a leer, me acuerdo que me dice, mamá, te voy a leer un poema que escribí, pero te vas a enojar. ¿Por qué me voy a enojar? Porque me copié un poco. ¿De qué te copiaste? Y me copié una idea que me dio un poema tuyo. ¿Qué poema mío? No, ese poema. El poema mío decía, tenía unos pocos versos que decía, solo debajo del agua he podido desnudarme. Eso, y después seguía, ya, no importa. Entonces se ve que a ella eso le disparó, otra cosa, yo le enseñé que eso, que así funcionaba la poesía, que ella no le había robado nada a nadie, que esto es así. Y escribe esto, solo una vez lo hice por debajo del agua, con el romance, desnuda, y el palacio del mar acusándome de un robo. Los caracoles, los peces, las aguas frías. Mi alma no resiste a tal belleza. Me matan, me entierran, pero mi alma sigue viva. Qué lindo. 7 años. Y después, como, a ver, vamos a leer, como ya tenía como. Bueno, este es un poema que tenía acá 10 años y estaba el poeta Julio Ginás en casa en una charla que estaba dando a mis alumnos y ella llega de la escuela y, y entonces se queda un rato, escucha un rato de lo que estaba pasando ahí y se va a su cuarto a escribir. Y cuando, antes de que Julio se fuera de casa, dice, Julio, te escribí un poema. Después de este poema, Julio, la invitaban a leer a ella a lugares de noche. Y Julio Ginás, el gran poeta Ginás, estaba en primera fila escuchándola y el día que se murió, casi él muere atrás. Ah, El poema que ella le escribe a Julio ese día que estaba de visita en nuestra casa es, cuando quise prender mi luz negra ya no existía, ya no era la de antes y ahora es el árbol quien la tiene, ya no soy yo no soy la persona que se bajó los pantalones en el teatro, yo no soy la persona que le mostraba mi flor muerta a los vecinos, yo no soy yo no soy la persona que mató a ese perro insoportable, yo no soy la persona que actuó con un mal papel en TV, yo no soy yo, y cuando quise prender mi luz negra, ya no existía. Una niña de 10 años, y después tiene otro que, que es un poema, en una época yo coordinaba, me estoy acordando ahora mientras hablo con vos, en una biblioteca popular coordinaba talleres para niños, y entonces, estoy tratando de encontrarlo. Y entonces yo eran vacaciones de invierno y yo no tenía cómo dejarla, con quién dejarla, entonces le digo, mira, Delfina, vos vení al taller, porque era en la feria del libro infantil y era público, entonces yo le digo, queda muy mal que vos seas mi hija, entonces vos hacete la que no me conoces, y te pones ahí, te pones a escribir lo que quieras, haces la consigna con el resto de los chicos y se acabó. Ay, qué lástima que no lo encuentro. Bueno, el poema, a ver, el poema decía algo así, porque no puedo, voy a tratar de acordármelo. Este, Nunca entendí lo que mi madre me decía y mi padre discutía y todos peleaban por la misma cosa, el no poder vivir. Algo así era el poema. Era un poema tremendo. Y entonces todos miraban y mi marido estaba por ahí escondido también. Y entonces siempre esta chica, ¿dónde está? No, ahora vienen mis papás, decía ella. No, fue espectacular porque
estábamos todos haciendo un acting porque yo no tenía con quién dejarla ahí, entonces bueno, dije, ustedes quédense tranquilas, ellas se quedan conmigo. Bueno, y después ya, ella había tenido un accidente en la nieve, bastante bravo a los 11 años, y por 2 años escribió muy poco porque perdió la memoria, tuvo Oh, amnesia, sí, bastante duro. Y, y entonces, entiendo les que debo. disculpa, entiendo que ese episodio a ese episodio de Delfina y a cualquiera, agudizó más aún, hizo crecer cierta sensibilidad después de haber pasado por esa etapa de ese accidente a Delfina. Mira, fue bastante terrible porque no fue directamente proporcional. Ella había perdido la memoria, pero de ser una niña había pasado a ser una adolescente. Entonces, a ella tras que había perdido, había estado con memoria de tiempo corto perdida bastante tiempo, fue muy difícil para ella también esa recuperación, fue una batalla importante. Cuando leía sus viejos poemas, a ella su cabeza se le iba por otro lado, estaba en otro mundo y entonces enloquecía por no poder escribir y decía, ¿por qué no puedo escribir como antes? Porque nunca hubiese podido escribir con esa libertad, con ese esparpajo, con ese automatismo, porque ya te empiezan a funcionar otras cosas, tenés, y bueno, y aparte era muy musiquera, tocaba el piano, le gustaba mucho la música. Tiene Ah, un poema piano. que a mí me gusta, sí, tocaba piano, no demasiado bien, porque se le quedó el lado izquierdo, digamos, con un delay mínimo, que Ah, me daba cuenta yo y nadie más, y ella, que por ahí se ponía a zapatear el piano con las manos y decía, no puedo coordinar. O sea, fue lento la recuperación, se le borró el área matemática, ella que era una especie de computadora, le empezó a costar un poco, después, pero ya estaba en un 8, de haber sido un 11 estaba en un 8, ok, mm. no era tan grave. Este poema que cuenta un poco su pasaje de esa poesía tan de niña a algo un poquito más grande, que se llama El paisaje de la música. La naturaleza de las palabras se demora para poder atravesar su materialidad, para que las palabras desaparezcan. Es puro silencio que nos hace señas. Delfina Goldaracena. Estamos con Cristina Domenech, escritora y mujer de la cultura. Yo creo, no hay duda que eres una persona de la cultura y, y en esta creación y dolor y creación, tal vez envuelta por la literatura, tú tienes una experiencia, una hermosa experiencia, que es un taller de escritura en un penal de Argentina, donde después también se deriva una charla que uno puede ver en las redes sociales, una charla de TED, que es la organización de Estados Unidos que busca la divulgación de ideas dignas de difundir. ¿Nos cuentas un poquito de eso? ¿Cómo nace? Porque eso es posterior al fallecimiento de Delfina. ¿Cómo vives ese proceso? Bueno, cuando a vos te matan una hija, es muy difícil poder seguir adelante en un sentido, pero es muy difícil también no hacerlo, porque cuando tenés un hecho de esta naturaleza, uno decide. Hay toda una familia, mi hija mayor estaba embarazada de su primer hijo, entonces yo tenía de mis dos hijas la vida en una mano, la muerte en la otra, ¿no? Y entonces vos decís, ¿qué hago yo con esto? Y bueno, nada, ponerle el pecho a las balas y decir, mi hija necesita que ese hijo que está por nacer en 9 meses, porque tenía 2 semanas de embarazo nomás, tuviese una cuna de felicidad, no de dolor, que no llegara a un mundo negro, que tenía que llegar a un mundo lo más agradable posible, como le pasa a cualquiera. Y eso fue como una primera aproximación para decir, bueno, hay que poder con esto, además acompañar. Mis hijos estaban destruidos porque esta niña tenía como 5 padres, la verdad era esa. Ellos se desvivían por ella de una forma que no era muy normal, porque a veces los hermanos más grandes no le dan corte. Ella era un personaje tan especial. Cuando tiene el accidente en la nieve, ellos se la habían llevado solos a esquiar
y había un camino mal señalizado, en fin, fue una desgracia eso también. Pero ellos tuvieron que atravesar todo eso con su hermana y su hermana mayor ayudó un montón para su recuperación también. Mis hijos justo se habían ido a vivir a Europa, así que controlaban y venían y qué sé yo, fue como todo un evento familiar. Cuando ella muere, había que estar y había que estar. Y mis alumnos, la cabeza a mí no me andaba mucho para conectar, para dar clases y demás. Yo en esa época estaba terminando la carrera de filosofía. Tampoco me daba la cabeza para estudiar. Sin embargo, unos pocos meses después, una profesora, que es la gran poeta Graciela Maturo, gran ensayista, amiga de Cortázar y demás, todavía gran amiga y persona extraordinaria, que tuve la fortuna de tenerla como profesora en estética, me llama y me dice, que aparte nos conocíamos mucho, yo hice la carrera de grande porque con tanto chico y yo me fui a vivir al medio del campo en un momento y tanta cosa, abandonaba la carrera y dije, bueno, ahora la voy a terminar. La cuestión es que me llama Graciela y me dice que habían puesto una condición que se podía dar materias libres, bla, 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 y yo logro dar 2 materias libres en marzo. Después, o sea, Delfina muere en octubre y en marzo siguiente yo logro dar 2 materias. Después ya no pude leer y comprender, fue como que el dolor me empezó a carcomer, me hizo nada, empezó como como hace el óxido, a corroer por dentro de una forma que uno piensa que es instantáneo, no, es como que va empeorando por un lado, empeora lo de adentro y uno mejora lo de afuera. Puede ya caminar por la calle, puede encontrarse con una persona y no salir corriendo, puede hacer un montón de cosas de persona un poquito más normal. Y ahí recibo un llamado de un amigo diciendo que estaban buscando a alguien para dar un taller de escritura en un penal. Y a mí el tema siempre del encierro, ya sea de adicciones y de cualquier forma de encierro por, por algún hecho, que el delito podía ser uno, pero la falta de deseo de vivir de un adicto también me parecía medio lo mismo. O sea, ese encierro interior que no, que me parecía que yo quería llevar palabra a esos lugares. Y la verdad que dije, sí, cómo no. Pero, Yo disculpa, entré, ¿tú te sentías también en una etapa donde de alguna forma estabas encerrada o te sentías encerrada? eh, yo estaba encerrada porque no podía salir de ese lugar. O sea, yo vivía para ocuparme del dolor de mis hijos, para ocuparme de mi dolor, para estar bien permanentemente, porque la verdad que no se nos veía mal, pero mi ocupación era ocuparme del dolor, ocuparme de qué hacer con eso. En cambio, cuando me llaman del penal, dije, bueno, me interesa mucho. Y cuando llegué ahí, fue muy impresionante lo que a mí me pasó porque, aparte bueno, inicié un montón de grupos de trabajo, muchos, muchos más de los que puedo pensar. Y caigo para el primer día de taller de una población carcelaria que, como sabemos, es muy, muy heterogénea. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir. En ese momento había mucha, ahora ya no, pero en esa unidad penal no, porque hay mucha educación. Pero en ese momento no había educación de ningún tipo y se llevaba la Universidad de San Martín dentro de la unidad 48. O sea que de ningún nivel educativo entraba a una universidad. O sea que no había ni primaria ni secundaria. Sí, la universidad se ocupaba de hacer finalizar los estudios aquellos que no tenían el secundario completo y demás, sí, con un plan especial. Pero no a dar educación para que puedan entrar a la universidad, no, ya tenían que contar con alguna educación. Ahora tienen primaria, secundaria, tiene todo, la unidad 48, pero en aquel momento, estamos hablando del año 2009. Y cuando yo llego la primera vez, llevo un texto de Breton, no me voy a olvidar nunca, es un texto muy conocido de André Breton que se llama Unión Libre, que es una pura metáfora el poema, ¿no? Muchos de ustedes lo deben conocer. Pero es un poema complejo, surrealista, o sea, después yo aprendí muchas cosas, por supuesto, y, y cuando les pregunto si les había gustado, me dicen no.
Bueno, yo en realidad no traje esto para que les gustara. Les traje esto para que entendieran que la palabra es una herramienta y con la palabra uno puede mirar el mundo de otra manera. No es lo mismo decir, este, esa mujer está triste o no quiere salir de su casa que decir, eh, eh, darle agua a alguien, dar un vaso de agua con la sed para beber en prisión no es lo mismo que traerme un vaso de agua a un cuarto. Y estamos usando por ahí, después, mi mujer con pestañas como palotes escritos por un niño. Eso es una parte del poema. Hace mucho que no lo leo, no me acuerdo, varios, me voy acordando así. Y qué imagen preciosa de una mujer y de la precariedad del palote de un niño y qué mundo arma eso. Entonces empecé como a hablar de que era una metáfora ese día. Digo, porque no, esto no tiene nada de me gusta o no me gusta, esto tiene un halo, tiene magia, tiene esto, y eso es lo que yo les vengo a proponer hacer acá. Que ustedes sean los creadores de su propia magia para salir de ese lugar, no de la reja, de ese lugar interior en el que están metidos y puedan ir a otra parte a través de la poesía. Y bueno, y empezamos a trabajar y la verdad que publicamos 2 libros ahí adentro, preciosos. A mí me habían invitado al Festival de La Habana de poesía y entonces a mí se me ocurrió, en ese momento estaba conmigo, vino a trabajar conmigo Pedro Nazar, que es un poeta también más joven, bastante más joven que yo y él nunca había dado talleres, así que bueno, pero Pedro adquirió una buena mirada y entendió por dónde iba mi camino, y la verdad que fue un compañero muy bueno para el trabajo. Y entonces le decían a Pedro, Pedro, ¿esto está para ir a Cuba? Me miraba así, me movía la cabeza y yo le decía, no, eso no, porque eso, ¿qué tiene poesía? Eso no es poesía, eso es algo lindo para que vos le muestres a tu mamá, a tu amiga, pero la poesía es otra cosa. Bueno, y empezaron a aparecer poemas tremendos. Este, Tantas veces navegué, esto me acuerdo de uno de los presos que me sorprendió, me estoy acordando ahora, tantas veces navegué en el mar de las tinieblas sin tener un puerto en donde desembarcar. Eso era, por ejemplo, unos versos de un preso que en su vida había leído un poema, ¿no? Y era uno y otro y otro y otro. Salieron poetas de ahí que al día de hoy están tan libres, son sociólogos, doctores en algo y además poetas, ¿no? O sea, ha salido mucha gente muy valiosa de esos grupos. Y a uno de estos chicos, que es Waldemar Cubilla, fundador de la Biblioteca Popular La Carcova, de la Villa Carcova, el barrio popular La Carcova, y no digo La Cárcova como el pintor, porque ellos le dicen Carcova. Si uno habla de La Cárcova, ellos no saben de qué está uno hablando. Uno dice Carcova y ya se sabe que es el barrio. Tiempo después aprendieron que era el pintor, pero ellos a su barrio le siguen diciendo Carcova. Nuestro pintor Ernesto de la Cárcova, nuestro gran pintor. Bueno, y entonces cuando él sale de la cárcel, a través de la sociología y de la poesía, él dice, yo antes pensé bueno, que yo tenía derecho a robar y hacer lo que quería. Ahora, con todo lo que la cárcel me dio, no tengo derecho a no intervenir en la sociedad y necesito dar cultura. Lo que yo recibí acá, entonces pone 4 palos, un trapo, y dice, esto pone un cartel y dice Biblioteca Popular. Entonces empiezan a buscar con los vecinos ladrillos tirados por el barrio y empiezan a construir ellos mismos. Bueno, hoy es una mega biblioteca popular, que la pueden googlear si quieren, es un proyecto increíble. Igual de Marco Villas es un ejemplo de lo que la educación puede hacer y lo que la poesía puede hacer. Así que en ese momento él venía ya de otras unidades penales, porque además el tránsito de una unidad penal es como un hotel, van de una a la otra, los van traspasando hasta que les bajan condena, bueno, en fin, el sistema penal deja mucho que desear. Entonces, Cristina, sí, siguiendo con, sí, con a modo de, después de tu paso por esta sociedad que es las cárceles son un mostrario de la sociedad, digamos. Funciona un grupo ujú, humano que está densificado en un espacio, en un espacio. Y siguiendo con este dolor, creación, dolor, y cuando aparece la literatura como sinónimo de cultura, ¿cuáles son tus reflexiones?
qué rol juega la cultura envuelta en literatura en el caso de la... Ya tú viéndolo desde afuera, Es que en el yo caso de creo una sociedad que como la cárcel, qué reflexiones te despertó a ti o te despierta? lo que pasa que yo no tomo la cárcel como otra sociedad. Creo que la cárcel es parte de la sociedad. Y todos los lugares de encierro y todos los lugares marginados, yo estuve por diferentes motivos ligada siempre a lugares marginados. Cuando era chica se me ocurrió ir a un hogar que le decíamos el hogar, pero que había mujeres que habían nacido con la droga de la talidomida, que les salían los bracitos por acá. Yo no sé, yo siempre me metí en esos lugares, yo era muy chica en esa época. Y más chica aún, me iba a un lugar donde había unos chicos de La Cava, que es otro barrio enorme, carenciado de San Isidro, y que los ayudaba con los deberes. Yo estaba en cuarto grado de primaria, me iba a hacer deberes con los chiquitos de primer grado de allá, qué sé yo, no sé, siempre fue para mí una realidad, por más que en mi casa no, digamos, no era algo que mi madre hacía trabajo social o mi padre, eran muy buena gente y a mí me dejaban hacer lo que se me daba la gana y me colaboraban conmigo. Yo les pedía que me compraran, no sé, maíz pisingallo para hacer el pochoclo para llevar el sábado a la villa, lo hacía y ellos me lo compraban, o sea, pero es un mundo que yo siempre tuve incorporado, tal vez porque tuve experiencias de niña que no fueron las mejores, o qué sé yo, no sé bien por qué, pero ese otro mundo nunca fue nuevo para mí, Eh, siempre fue parte mía. Te lo pregunto, Entonces, ¿qué es lo sí, que hizo la literatura o la cultura a través de la literatura en este espacio o en esta sociedad de la cárcel, según les tu dio, opinión? les mostró un camino, que hay otro camino, que ellos no están obligados a crecer, robar, morir por la policía o escapados, que hay otro camino, que hay posibilidad de felicidad, que hay posibilidad de esfuerzo y que el esfuerzo vale la pena. Por ejemplo, en la charla TED aparece Martín Bustamante. Hoy Martín Bustamante es un profesor, está libre. Él cumplió casi 25 años de condena por condenas reiteradas, ¿Es por reincidencia. Martín es el que recita al final? Sí, Martín es el que recita al final. Y él tiene una charla TED dada por su cuenta y él dice cómo empezó a estudiar como una excusa, pensando que eso le iba a dar beneficios en los juzgados y de repente se encontró con que se le estaba abriendo la cabeza y los ojos y que el mundo valía la pena, ¿no? Y esto que el mundo vale la pena, te quiero contar algo muy lindo que empezó a pasar a lo largo de los años en el taller. En algún momento... Martín, no sé si era Martín u otro, la primera vez se emocionó. Y claro, en una cárcel, olvídate que puedas llorar. Es lo peor que te puede pasar. Y de repente, yo me acuerdo que hice así, como un momento de silencio, miré a todos como diciendo, el que habla lo estrangulo más o menos, ¿no? Generé no sé cómo, como con energía pura, que se callaran la boca y que dejaran ese espacio. Entonces, yo ahí le agradezco ese momento de emoción y digo, yo te pido que si tenés lágrimas, nos las des, nos las dones, porque hay un filósofo que se llama Schopenhauer, que en un libro tal dice que lo único que nos diferencia de los animales es las lágrimas y la risa. Así que si vos tenés lágrimas para darnos, nos vas a traer una montaña de humanidad de tu ser que nos va a hacer mucho bien. Así que esto es un momento sagrado en donde tus lágrimas nos van a hacer mucho bien. Fue increíble, porque a partir de ese momento sagrado, porque era de verdad, era la conexión con lo sagrado, empezaron a poder llorar. Y cuando alguien lloraba, después cuando se calmaba o se recomponía, todos aplaudían. Y se convirtió en un momento mágico en nuestro grupo. Y uno cuenta esto y parece una cosa medio rara, medio de macumba, ¿viste? Pero habilitar a que se pueda llorar, ¿vos sabés lo que significa eso? Entonces, les pasaban cosas a ellos tan terribles que yo salía de ahí y decía, pero yo, ¿por qué padezco tanto? O sea, a mí nada más me mataron una hija. Ellos tienen hijos muertos casi todos, o sea, la muerte de un hijo ahí era, este, hoy porque no está fulano, y no porque se le incendió la casilla, se le murió el hijo de 2 años, y hoy porque era terrible, entonces uno iba, acompañaba a esa gente. ¿Qué me pasó a mí? Me pasó que me puso en perspectiva que el dolor es de mucha gente y que el dolor es parte de la vida y que uno tiene que aceptar y aprender
y aceptar y disfrutar lo que hay, no lo que pierde. Eso, no sé si con esto te contesto. Y en la literatura, Sí, lo mismo. mira, yo te escucho, realmente agradezco tanto la oportunidad de poder escuchar a personas como tú. Siento tan profundo y siento tan fuerte tus experiencias y, y quería hacerte una pregunta muy sencilla, que tal vez debiera ser la pregunta que nos debiéramos hacer todos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vives hoy? ¿Cómo miras tu pasado? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo está Eh, Cristi? ¿Cómo estás tú? Eso es. sí, está muy bien tu pregunta. Mira, la respuesta rápida, muy feliz. Y el otro día estábamos en lo de mi hija mayor, que tuvo ese hijo y tuvo otros tres, tiene tres varones, y tenía la casa llena de chicos, de amigos que habían ido después del colegio, y me dicen, mamá, cuando me llamaron los chicos, salí a comprar cosas, porque yo le dije, te llevo algo, yo iba a tomar el tiempo para ver a los chicos. Y me dicen, mamá, es un candombe de chicos, salí corriendo a comprar algo, no necesito nada, qué sé yo. Entonces llego, estaba ayudando en la cocina a juntar, a buscar, a llevarles, no sé, las medialunas con queso, no sé qué, y me dice, uy, mira, esa cantidad de varones con lo que comen, y me mira y me dice, ¿vos volverías para atrás? Y digo, mira, yo te puedo decir que me siento tan afortunada y soy tan feliz con todo con todo lo que he logrado, he construido, verlos a ustedes construir cosas tan sanas y tan lindas que volvería, como decía, como que sería la pregunta del eterno retorno nietzscheano, yo volvería a pasar absolutamente todo lo que pasé para llegar a este momento. Te agradezco enormemente, Cristina, tu disponibilidad y todo lo que nos has contado desde el corazón y desde la razón, ¿sí? ¿Cómo te va con eso? Lo último que te pregunto. ¿Con la razón y y con el sentimiento? Bien, la razón no la uso mucho porque, este, no, tengo una de mis nietas, nació el mismo día que yo y mi nuera dijo, uy, va a ser loca como la abuela. Con esto ya te estoy respondiendo. O sea, yo creo que a mí lo que me salva todos los días de mi vida cuando me levanto es que no sé qué voy a hacer cuando sea grande. O sea, de repente paso por el espejo y digo, ¿quién es esa vieja que está ahí? ¿No? O sea, es muy difícil. Eh, Ahora estoy muy contenta. Bueno, tengo una novela que arranco ahora cuando termine Papeles de India. El libro de los desterrados, no sé, se irá escribiendo entre medio de las cosas, porque que tiene que ver con el exilio de mi padre, que es también un libro bastante doloroso y que bueno, que me parece que cuando yo digo el exilio de mi padre, es el exilio de todos los exilios, porque tengo muchos amigos exiliados y la pérdida del propio lugar, la pérdida de la propia patria, de la propia lengua, bueno, yo lo viví como hija, desde el silencio, desde la poca posibilidad de hablar, desde el dolor, ¿no? Y mi padre era una persona que muy alegre también, pero después yo de grande, él murió cuando yo tenía 19 años, y yo de grande después empecé a comprender tantas interminables cosas que creo que está bien que él vivió hasta el mismo minuto que quiso vivir, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien. Yo creo que yo, mientras siga así, quiero seguir viviendo. Ahora, el día que a mí se me pase esta felicidad, ya no quiero vivir ni un minuto más. Nuevamente, muchas gracias por tu hermoso mensaje. Espero que podamos volver a conectarnos y a volver a tener una charla como esta. ¿M? Te Sí, envío. me gustaría también algún día leer algún poema mío, que la verdad que Sí, por hoy, supuesto. en general a mí cuando leo a Delfina, no me gusta leer mi poesía porque como dice mi hija mayor, ella es mucho mejor que vos, mamá, claramente. Entonces no voy a competir yo con mi propia hija, la leo a ella y la disfruto y se acabó. Pero bueno, sí, y la verdad que la novela está bien, en Chile no está, porque la publicó Ediciones del Camino, que es una editorial preciosa, pero pequeña, de acá de Argentina, que me gustaría que en algún momento fuese para allá, pero bueno, Oye, tenemos para poder hablar de tu poesía, del libro novela, de tu experiencia tuviste una editorial.
tuve. Sí. Lo dejamos para una segunda oportunidad, ¿te parece? Cuando tú digas. Te envío un gran abrazo y te agradezco enormemente todo lo que nos contaste del final. La verdad es que la sentí muy, muy cercana. Sí, 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 pueden buscar, bueno, ya viste en YouTube. Y después hay otro video muy lindo también, que él está en Plaza Francia, que dice, leyendo a Delphi, Goldaracena, creo que en vez de Delfina, que ese video lo grabó una hija mía y lo subió a YouTube hace años. Y también, porque él agarra el libro y hace un paneo de casi todo el libro, precioso lo que hace, precioso. Mm. Así que bueno, ¿Quién hace ese paneo? Disculpa. Luis Alberto Spinetta, Spinetta, también eso es mismo. Spinetta. Me Hay encantaría que... dos videos de Spinetta. Sí. Nada Después menos que Spinetta, sí. sí, claro. Después te lo mando para que lo tengas. Dale, Bueno, como dicen yo los quiero, argentinos. dale, te quiero agradecer en serio esta charla porque la sensación que yo tengo que en estos tiempos todo es muy rápido y la Mm. gente no tiene tampoco muchas ganas ni de escuchar, ni de preguntar, ni de hablar. Qué locura. Así que para Mm. mí siempre es un placer poder volver a ese lugar que es el lugar del encuentro, de la palabra, el lugar del otro, porque ninguno de nosotros es tan importante. Sin el otro no existimos. Mm. Y eso pareciera que se ha olvidado. Mm. Nos volveremos a encontrar. Te envío un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos, a la audiencia y a este proyecto tuyo que es tan lindo. Muchas Gracias, gracias. gracias Gracias. Cristina. Que estés muy bien. Gracias.